129 millones de mujeres en el mundo tienen este padecimiento. Es más de mujeres que de hombres. Un hombre por cada 8 mujeres. Te da entre los 40 y los 49 años, aunque los primeros síntomas pueden aparecer entre los 20 y los 40. Y es, pues, uno de los padecimientos más molestos, no solamente porque es permanente, sino porque de aquí a que le dan y de aquí a que alguien te dice no estás loca, seguramente pasan muchos años. Y estamos hablando hoy de la fibromialgia, que desde el 93, cada 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, que justamente coincide con el día en que nació Florence Nightingale, una enfermera muy famosa que quedó postrada en su cama durante 50 años a causa de fibromialgia. Para hablar del tema, Edilberto Peña, neurólogo psiquiatra, maestro en ciencias, director general del CISNE, del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Y bienvenido, Edilberto. Hola, hola, a la orden y gran tema. Gran tema. Pero aparte les trajimos un testimonio. A Julieta, maestra de 46 años, diagnosticada y certificada como padecimiento de fibromialgia. Bienvenida, Julieta. Gracias por estar aquí. Hola, Marta. Gracias. Oye, pero aparte estoy en shock. O sea, hace 3 años estabas escuchando el programa y oíste que Edilberto y yo hablábamos de fibromialgia. Cuenta la historia. Exactamente. Mira, hace 3 años, bueno, yo tengo con este padecimiento muchísimos años. Y justamente hace 3 años, escuchando tu programa en un día como hoy, fue que escuché a Edilberto y vi que podía tener como una lucecita ahí en el camino a lo lejos, ¿no? O sea, ¿qué dijiste? Igual y eso es lo que yo tengo. No, hace 3 años yo ya sabía. Yo estoy diagnosticada con esto desde hace 9 años. Ok. Pero, pues como todos los fibromiálgicos, de doctor en doctor, de tratamiento en tratamiento, nadie te da todo. A mí ya el reumatólogo me había dicho que tenía fibromialgia, pero pues no me supo tratar. Me dijo, tienes fibromialgia y pues casi a ver cómo le haces, ¿no? Y entonces empecé la peregrinación entre el traumatólogo, entre la acupuntura, el masaje, la ozonoterapia, a todo me fui. Y hace 3 años escuché al doctor en tu programa y entonces fui con él inmediatamente. Y bueno, él ya como que me dio un panorama más amplio de lo que es la enfermedad, de que sí se puede tratar, de que podemos tener una mejor calidad de vida porque no se cura. Sí. Pero sí como que vi la luz en el camino y fue cuando el doctor me trató con estimulación magnética transcraneal, ¿verdad? Correcto, Julieta. Oye, ahorita nos cuentas tu vía crucis, pero antes de que sigamos con la retahíla, el rosario de síntomas de Julieta, ¿qué es la fibromialgia, Edilberto? ¿Cuál es la explicación médica? Fíjate, de hecho ya ni siquiera se llama fibromialgia. El nombre propio, y es para que se lo aprendan y lo googleen por ahí, es síndrome de sensibilización central. Y por ahí podemos entender muy bien la explicación de por qué nos viene la fibromialgia. Antes se creía que era un proceso inflamatorio inespecífico, que no sabíamos por qué pasaba, que solo lo podían atender los reumatólogos, porque son los encargados de la inflamación. Pero ahora sabemos que es una enfermedad neurológica. Pensemos en todos nuestros receptores sensoriales que van desde la piel, los músculos, nuestras vísceras, todos nuestros órganos, y esos se meten a tu médula espinal que va en la columna vertebral, suben para reportar hacia el cerebro y llegan a un núcleo que se llama tálamo. Ese es el gran organizador de las sensaciones de todo el organismo, las discrimina, las entiende y sabe hacia dónde mandarlas en la corteza cerebral, y así funcionamos muy bien en la sensibilidad. ¿Qué pasa en la sensibilización central? Se descompone el tálamo,
empieza a disparar señales dolorosas alocadas de muchos órganos. Por eso ya no es solamente fibromialgia, sino sensibilización central que abarca migrañas, depresión, disfunción temporomandibular, alteraciones intelectuales, boca seca, problemas de salivación, problemas de deglución, reflujo, enfermedad de colon irritable, vejiga hiperactiva, problemas menstruales, incluso problemas en el control de la temperatura y del temblor, porque todo eso lo regula el sistema nervioso autónomo. Si se fijan, lo que tiene en común es que son síntomas que uno no controla. Uno voluntariamente no controla el dolor, uno voluntariamente no controla las sensaciones, ni los requerimientos de las vísceras, ni cómo funcionan nuestros órganos. Y ahí viene un círculo vicioso terrible, porque el tálamo manda un chorro de estas señales equivocadas. Mi cuerpo reacciona haciéndose bolita y en posiciones que no son las adecuadas. Eso tensa los músculos y los tendones, y ahora sí, músculos y tendones adoloridos que mandan señales dolorosas a un tálamo que no sirve. Se hace un círculo vicioso de información dolorosa equivocada, y así van los pacientes con esta multiplicidad de síntomas. O sea, básicamente, para resumir, cuando tienes fibromialgia, te duele todo. Te duele todo, te duele en diferentes modalidades, no solo el dolor como si me doy un golpe, y se me descompone desde mi visión, desde mi boca, el esófago, mis tripas, la vejiga. Funciono muy mal. El problema, y ahora verás el viacrucis, es que uno pues va y busca al doctor de los ojos, de la cabeza, del sistema digestivo. Y te dicen, ¿estás bien? Te hacen estudios, en el estudio sale la estructura correcta, bien formada, sin ningún reporte anormal. Y lo peor, y la peor frase que le pasa a los pacientes con fibromialgia, es la de su doctor diciéndole, no tienes nada. Y Ajá, eso... y tú te volteas y dices, ¿por qué chingaos me duele todo siempre? Si me siento del nabo y me dices que no tengo nada, ahora dime qué hago para mejorarme, ya ni me digas qué tengo, no me hagas diagnóstico, dame algo que se me quite. Y los tratamientos son ineficaces porque van solo a cubrir el síntoma. ¿Qué pasa muchas veces? Te mandan grandes cantidades de analgésicos, pero es un dolor que se transmite de forma central en el cerebro, no en mi órgano periférico, no en mi músculo, Sí, o sea, no es en que mi te duele el tendón. músculo, es que la información que manda el cerebro a ese músculo es, tienes dolor. Uh-huh. Y ahora sí, si voy con una resonancia magnética especial a tu centro del dolor en el cerebro, voy a detectar que te está doliendo. Entonces, nadie está loco, no se están imaginando el dolor, no son, y lo decías bien, padecen más mujeres, no son mujeres histéricas que quieren llamar la atención. La menopausia, claro, no es la menopausia. Ok, ahora, quiero que me describas, Julieta, tu viacrucis. ¿Cuáles fueron tus síntomas? Todo el abanico de ellos, y desde cuándo empezaron. A ver, yo empecé, según yo había empezado a los 35 años, pero luego me vengo enterando que en realidad empecé a los 10 años. O sea, porque a mí me daban estos famosos dolores de crecimiento, que antes le llamaban, que ibas al doctor, mi mamá me llevaba al doctor y le decían, su hija tiene el típico dolor de crecimiento de huesos. Uh-huh. Y a mí me dolían espantoso los huesos de las piernas, horrible. Y mi bisabuelita me ponía mis friegas de alcohol, ¿no? Las típicas, ¿no? Y se me pasaba. Y otra vez, y así crecí. Luego, a los 35 años, me vinieron los otros síntomas. Toda mi infancia crecí con muchísima inflamación de garganta. En la adolescencia empecé con inflamación de vejiga, seguí con la inflamación de garganta y entonces se me infectaba la garganta. Empecé con gastritis, con colitis y todo lo que acaba en itis. Y cuando tenía 35 años aproximadamente, empecé con unas descargas eléctricas en las piernas que yo no sabía
ni cómo describirlas, ni qué me estaba pasando. En realidad era una sensación muy extraña y muy molesta. Ajá. Entonces, sobre todo en las noches, como si tuviera una corriente eléctrica en las piernas, entonces me corría por las piernas y me subía por la espalda. Pero era como intermitente, como que me daba 3, 4 días y se me quitaba por meses y luego me volvía a dar y yo lo relacionaba un poco con la alimentación, pero pues no sabía bien porque además esta enfermedad ni se conocía. Claro. Nadie hablaba de ella, ibas al doctor y no te decían pues nada, casi Claro. estás loca, ¿qué tienes? Vete tú a saber. Luego veo que te empezó a doler el cuello, los hombros, los brazos, la cabeza, los omóplatos y vivías permanentemente agotada. Permanentemente agotada y eso fue 2 años después de estos primeros síntomas que te digo de la electricidad en las piernas. Permanentemente agotada, haz de cuenta que yo traía la piedra del pípila encima de mí, así estuve literal 6 años, más o menos. Y pues era tremendamente agotador, caí en una depresión terrible por el mismo dolor, crónico, crónico, crónico. Y ahí fue cuando me diagnosticó el reumatólogo, pero para eso, esos 6 años, yo crucé por todos los médicos habidos y por haber, y nadie me decía nada, nadie, o sea, yo ya sabía que tenía fibromialgia, pero todo el mundo me decía, ahí me decían mucho, es psicológico, tú Claro, puedes, échale ganas, claro, o haz ejercicio. claro. Hasta la fecha todavía. Hay gente que me lo dice. Sí. Y ahí es donde acabas después de peregrinar con ortopedistas, reumatólogos, psiquiatras, acupunturas, homeopatía, masajes, ozonoterapia. Es donde acabas por haber escuchado el programa con Edilberto Peña. Ahora vamos al Exactamente. tema de, bueno, ahorita vamos al tratamiento, pero ¿por qué es más en mujeres que en hombres? ¿Y hay ciertas predisposiciones? La primera pregunta no sabemos la respuesta, Marta. La verdad es que hemos seguido investigando, se ha tratado de ver por qué el tálamo tiende a descomponerse un poquito más en mujeres que en hombres, y la realidad es que no. Una de las opciones es que también los hombres reportan mucho menos este tipo de síntomas y tienden a ser como más aguantadores hasta donde se puede, ¿no? Y sí hay una predisposición, ahorita lo decías, 4.5, 5%, 7% de las poblaciones tiene fibromialgia. Pensemos que diabetes en México es de 6, 8%. Estaríamos hablando que hay la misma cantidad de diabéticos que de personas portadoras con fibromialgia. Y si yo tengo fibromialgia, le incremento 4 veces el riesgo de tener fibromialgia a mis familiares de primer grado. Entonces, sí hay cierta predisposición genética a padecerlo y hay factores claros desencadenantes. Uno son los grandes estresores de la vida. Por eso tienden a debutar cuando salen de la preparatoria, van a la universidad, empiezan vida de pareja, vida laboral, viene ese estrés. Los divorcios, alguna muerte de un familiar cercano son grandes desencadenantes de esto. Los traumas físicos, si me hacen una cirugía súper extensa, con gran anestesia, o tengo un accidente automovilístico, o me fracturo una pierna, puedo terminar con fibromialgia. Y ojo, ahora que andamos en COVID, desde la pandemia epidemia de influenza en el 2009, nos dimos cuenta que infecciones virales potentes, importantes, de esta familia a la que pertenecen estos dos, que son los retrovirus, pueden desencadenar estos procesos de fibromialgia también, y tenemos ahora muchos pacientes que están debutando en síntomas post-COVID con fibromialgia. Entonces, sí hay una relación con multiplicidad de factores. Oye, y Julieta, ¿tú ubicas cuál fue tu disparador? Sí, claro, perfectamente. Justo cuando se me disparó, yo estaba pasando por un momento emocional difícil. O sea, estaba difícil con la pareja, en problemas. Me acababa de cambiar de casa, estaba empezando un nuevo trabajo que me causaba como... Estos cambios, yo me sentía muy estresada y justo ahí se me disparó. Qué interesante. Ahora, ¿por qué es tan difícil diagnosticarlo? Y tú tienes una gráfica que ahorita vamos a postear,
de los puntos de dolor de la fibromialgia, que son 18 puntos musculares, con que tengas 11, Sí. confirmas como doctor que esa paciente tiene fibromialgia. Sí, el problema, y fíjate, Julieta casi como libro de texto lo resumía así, un paciente peregrina entre 6 y 10 años en promedio hasta que se le logra hacer el diagnóstico. Y esto pasa porque nosotros como pacientes, pues vamos y seccionamos nuestras quejas, no relacionamos de forma global que hay una explicación para esta gran cantidad de síntomas. Entonces, lo más fácil es que si yo tengo colitis, voy a ir al gastroenterólogo, se va a enfocar en eso, me va a hacer una endoscopía, una colonoscopía, me va a hacer una biopsia, me va a decir que salió normal, me va a hacer una prueba de tratamiento, me va a modificar la dieta, me va a hacer pruebas de alergia de dieta, me va a hacer otro tratamiento y ahí ya me pasé un año, tírale a 2 años. Mientras me están doliendo los músculos y entonces platico con un amigo, me dice que es buena idea hacer ejercicio y natación, trato de ir a natación, sigo muy adolorido, termino yendo al ortopedista, me hace una resonancia de columna, resulta que por ahí tengo 1 o 2 hernias chiquitas porque pues he ido con la edad reduciéndose mis discos intervertebrales, pero no explican el dolor, me mandan a fisioterapia, me hacen varios tratamientos, tomo analgésicos, sigo mal, ya me llevé otros 2 años. De repente tengo migrañas, voy al neurólogo, solo reporto las migrañas, me hacen una resonancia magnética y síguele echando, Marta. O sea, así se te van 10 años. Así se te van 10 años hasta que no nos detenemos con calma y hacemos un análisis integral de los datos. Por eso sí quiero que se les grabe muy bien el término de síndrome de sensibilización central, porque ahí es donde englobamos toda esta bola de síntomas. El diagnóstico hasta ahorita es clínico, no hay un fibromialgómetro que yo mande, haga un examen y me diga, sí, este paciente tiene fibromialgia. Lo vas a postear y se va a ver muy claro. Esos puntos dolorosos, es imposible diagnosticar fibromialgia si no toco a mi paciente. Claro. Y entonces, les mencionaba, el dolor está en los tendones que se insertan en los huesos y en las articulaciones. Pensamos que son los huesos los que me duelen, las articulaciones, y no son así. Pensar que tienes artritis. Sí, y hay un cruce hasta de un 25 o 20% de los pacientes con artritis reumatoide o lupus que también pueden tener fibromialgia. Entonces se pueden confundir y solapar también. Hacemos estos puntos dolorosos, tienen 11 de ellos, la presión es con el pulgar a 4 kilos de presión, hay hasta aparatitos que ya nos sirven para dar esa presión. Si tenemos esto, lo tenemos, pero hay que decir que ya tenemos identificados 3 perfiles de grupos de pacientes, que son los pacientes con muchos problemas de dolor predominante, un segundo perfil que es muchos problemas de fatiga y de vísceras de todo el sistema nervioso autónomo, tripas, vejiga, órganos reproductores, dolor. Y el tercer perfil, que es el que tiene que ver con depresión y fibrofog, le decimos fibroniebla, los pacientes que están confundidos, menos atención, menos concentración, mucha migraña, y esos nos pueden engañar. Sí. A ver, veo aquí formas en las que se manifiesta la fibromialgia. Yo te digo el síntoma y tú me dices check, Julieta. Uh-huh. ¿Qué es en el cuerpo? Check. Dificultad para concentrarte. Check. Agotamiento. Check. Dolor en todo el cuerpo. Check. Mala calidad de sueño. Super check. Entumecimiento y hormigueo. Super check. Problemas digestivos. Super, super, super check. Depresión. Check. ¿Por qué te da depresión? Los neurotransmisores con los que trabaja el sistema nervioso autónomo y el tálamo son serotonina y noradrenalina, que seguro de las charlas que hemos tenido en depresión se los han aprendido. Y por eso se bajan ese par de neurotransmisores, se desregulan en el sistema nervioso autónomo, pero no somos entes independientes. El sistema nervioso central también empieza a tener carencias de serotonina y de noradrenalina. Y esto explica
que algunos de los tratamientos más aprobados en sensibilización central y fibromialgia sean antidepresivos que trabajan en serotonina y en noradrenalina. Pero entonces, no es solamente que te acabó dando depresión, Julieta, porque estabas devastada de sentirte mal tantos años, sino que químicamente había un desbalance. Pues no lo sé, yo creo que en mi caso sí me dio depresión, o sea, a mí me da la depresión cuando me empiezo a sentir mal. Entonces, es que es una sensación tan extraña que son tantos síntomas a la vez que de verdad no hay manera de no deprimirte. Está muy cañón. Claro. Porque aparte ves como que ya está saliendo, ya van varios meses que me siento súper bien y de la nada, te lo juro, de la nada, bolas otra vez, ¿no? Y entonces dices, ¿pero por qué? Y eso te saca como mucho de balance, ¿no? Y otra vez viene el down. Claro. Y es que hay muchas cosas que te pueden pasar en medio, desde las tragedias de la vida, un cambio de estación, el cambio de presión atmosférica de un invierno, un otoño, una primavera, te cambia la tensión muscular y eso puede modificarte y darte una crisis. En medio te pasa la menopausia, que también esa baja de hormonas me va a alterar serotonina y noradrenalina. Por ahí me pega una gripe, un catarro común, y entonces me va a dar. Hay algunos medicamentos que me pueden desencadenar una crisis, por ejemplo, un antibiótico muy utilizado que es la levofloxacina, endurece los tendones, los pone más fuertes y a los pacientes con fibromialgia les desencadena crisis, entonces te puede dar una infección de vías urinarias, te dan levofloxacina y puedes tener una crisis. El tema es que tienes al paciente en equilibrio, pero hay muchas cosas que pasan en la vida que te hacen inestable ese equilibrio. Oye, me traumaste con lo que acabas de decir, porque a mí el Elequine, que es la levofloxacina, Sí. inclusive hasta la Velox, que es otro floxacino. Muy bien, Marta. Moxifloxacino, muy bien. Cuando me lo he tomado, ya suicida. Ajá. Este desequilibrio, Una ansiedad, una desesperación, una depresión, un fatalismo, me quiero matar. este desequilibrio en neurotransmisores hace que al mismo tiempo lo que hablábamos de síntomas físicos también te puede dar un ataque de pánico, te aumenta la ansiedad, te da pesadillas, puedes tener hasta alucinaciones en la noche, un sueño que no es reparador y Claro. deprimirte. Claro. Hay otros fármacos, si ya entramos al tema de fármacos, por ejemplo, la metoclopramida, que se usa mucho para los vómitos, para las náuseas, para la colitis, es un medicamento un poquito ya de algunos años. Ese te puede desencadenar episodios de fibromialgia también, de depresión, de ansiedad. Entonces sí, varios medicamentos pueden interferir, por eso el trabajo de los médicos que estamos sensibilizados en la fibromialgia, hay que decir que no existe una especialidad dueña de la fibromialgia. Los neurólogos, los psiquiatras, los internistas, los reumatólogos vemos fibromialgia. Es hacer una evaluación global del paciente, ver en qué perfil cae. Por ejemplo, a mí me ha pasado que vienen pacientes que no tienen tanto un perfil neuropsiquiátrico, sino un perfil más de dolor. Prefiero que los maneje mi socia reumatóloga para que ella lo haga, ¿no? Ok, regresando del corte, ¿cómo sé que mi doctor no tiene ni idea de lo que tengo? Uno, ¿y cómo se trata la fibromialgia? Regresando del corte con Edilberto Peña y nuestra súper testigo, Julieta. Y hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia, mejor conocida como la enfermedad del dolor, porque literalmente te duele todo. Estás agotada, te cuesta concentrarte, tienes rigidez en el cuerpo, duermes fatal, tienes entumecimiento y hormigueo, tienes problemas digestivos, te da depresión. Eso se llama fibromialgia. Y de eso estamos hablando con el doctor Edilberto Peña, que es neurólogo psiquiatra, maestro en ciencias y el presidente médico de la Asociación de la Lucha en contra de la Fibromialgia aquí en México. Y está con nosotros también Julieta, que padece fibromialgia desde hace muchos años y
por fin está con un buen tratamiento. Pero decía Edilberto y Julieta que pues es un viacrucis de 6, 10 años buscando con reumatólogos, neurólogos, ortopedistas, entender qué es lo que tienes y que le atinen. Entonces, la primera pregunta, Edilberto, es, ¿cómo sé que mi doctor tiene cero idea de lo que tengo? Es un tema muy difícil, lo estaba yo tocando tangencialmente, que es si mi doctor no me toca, entonces será difícil que me pueda diagnosticar fibromialgia. Acuérdense que estamos hablando de un síntoma subjetivo que es el dolor. Y entonces si nada más se queda con mi descripción de dolor y no me revisa, entonces es un doctor que probablemente no sepa de fibromialgia. Hace ratito decía internistas, psiquiatras, neurólogos, reumatólogos, pero ni siquiera todos los de estas especialidades les gusta tratar el tema de fibromialgia, o incluso si reciben una paciente donde ellos lo diagnostiquen, muchas veces la canalizan a alguno de los colegas que saben que sí los manejan, porque lo vamos a platicar ahorita en los temas de tratamiento. Esta es una enfermedad de tolerancia a la frustración de los pacientes y de los médicos. A nosotros como médicos nos cuesta también mucho trabajo estar bien comprometidos en la lucha con los pacientes para que si se vienen abajo salgamos adelante, para que tengan buenos hábitos, buenas prácticas, y no es algo que se resuelva con una sola pastillita, un solo estudio. Si mi doctor se la vive pidiéndome estudios cada vez un poquito más grandes y mencionan las palabras échale ganas o creo que es psicológico, entonces probablemente es un doctor que no sabe de fibromialgia, y más incluso a la pregunta directa. A mí me resulta, bueno, de volarme los sesos, doctores que siguen diciendo que la fibromialgia no existe cuando desde 1992 está en la clasificación internacional de enfermedades y desde 2007 existe el término nuevo que les platico que es síndrome de sensibilización central. Entonces, muchas veces el mismo paciente es el que le lleva la sospecha diagnóstica al paciente gracias a programas como este. ¿Cuál es el tratamiento? Porque no hay una pastilla per se para la fibromialgia. Les confieso que mi mamá tiene fibromialgia y mucho tiempo tomó una cosa que se llama lírica, pero la lírica era un antidepresivo, ¿no? Es un medicamento que se inventó primero para las convulsiones, luego para el dolor neuropático como el de la ciática y luego recibió aprobación como ansiolítico y también para fibromialgia. El tema aquí es que el tratamiento es integral. No nos podemos quedar con una pastilla. Estaba revisando ahorita el Twitter. Yo me curé de fibromialgia con meditación. Ojo, el tratamiento interviene en muchísimas variables. La primera línea de tratamiento es estilo de vida. Tenemos que lograr un sueño reparador, ya sea con buenos hábitos o con fármacos o con ayuda de ambos. Tenemos que tener una alimentación sin alimentos procesados, muy pocos azúcares procesados, los carbohidratos de fuente natural, a veces sin gluten, con muy pocos lácteos o nada de lácteos, sustancias y elementos que tienden a proinflamar mi organismo. En alimentación 5 comidas al día, bien ordenadito. Tengo que hacer actividad física, pero ojo, no a lo tonto, no como ahorita decía Julieta, ve y haz ejercicio. Todo lo que tenga impacto, desde caminar y trotar, va a lastimar mis tendones. Eso lo tengo que evitar. Tengo que favorecer ejercicios que no tengan impacto y que sean isométricos, que más bien tengan que ver con mover mis músculos, incluso pilates, ligas, pesas pequeñas, son buenos ejercicios en fibromialgia. La natación es una buena opción en fibromialgia. Y el manejo del estrés, lo mencionábamos como uno de los factores desencadenantes. Ahora que esta cuentaviente decía meditación, le estaba yo poniendo un like y contestándole que lo estaba haciendo bien. Aprender mindfulness, meditación, hacer una terapia cognitivo-conductual, que es este manejo en cual yo aprendo que probablemente voy a tener dolor durante mucho tiempo, pero aprendo a dosificarlo, a administrarme. Los pacientes con fibromialgia saben que pues si es viernes, tengo una salida con amigos, me voy a desvelar y me voy a echar unos tragos,
me voy a sentir mal al día siguiente, pero tengo que hacer que valga la pena. Y se modifica muy bien su vivencia, incluso emocional, porque aprenden a disfrutar muy bien los momentos ricos de la vida. De ahí nos vamos a los tratamientos farmacológicos, que los tratamientos farmacológicos tienen que ver con algunos medicamentos, mencionábamos algunos antidepresivos, algunos medicamentos para las convulsiones, como lo estábamos mencionando, un tipo de analgésicos derivados de los opiáceos, como el tramadol, que también está aprobado para esto, y después algunos dispositivos. Julieta mencionaba la estimulación magnética transcraneal, la estimulación de corriente directa, la estimulación de baja frecuencia. Hay muchos procedimientos para que esto mejore. Entonces, el chiste es tener el diagnóstico, aprender el estilo de vida, aprender a administrarme, manejar muy bien mi estrés, ser una persona muy ordenada, detectar rápido las recaídas y tener a mi doctor de referencia, que él va a ser el que, a mí me pasa mucho, y Julieta lo podrá decir, yo termino siendo a veces el juez de, oye, estos síntomas gastrointestinales sí ameritan que le eches una llamada al gastroenterólogo, y así lo vamos haciendo de forma ordenada. Claro, oye, pero esta es una pregunta para Julieta. ¿Sí sirven esa bioestimulación, estos conectores que te ponen en el cerebro, Edilberto, o puro pájaro nalgón? Tu micrófono, Julie. Estás muteada. Estás muteada. Sí, a ver, ¿ibas a decir? Ajá, yo cuando llegué con Edilberto, la primera vez llegué con una depresión que yo me quería morir. Una fatiga espantosa que me quedaba dormida en el coche, parada, etcétera. Dolores por todos lados. Y en cuanto me metí a su gorrita, a su maquinita, porque te ponen una gorra en el cerebro, Ajá. Como a la quinta sesión, fueron 10 sesiones, como a la quinta sesión empecé a mejorar en el estado de ánimo. Mucho. Ya no lloraba todo el camino, ¿no? Por cualquier cosa. Como a la sexta, séptima, empezaron a mejorar los dolores, empezaron a bajar en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia, y pues como dice el doctor, esto es algo que nunca se acaba, siempre hay que estar monitoreada, y de hecho van 2 veces que me hago el tratamiento, ¿verdad, doctor? Sí, porque no son tratamientos definitivos. Mencionábamos, uno aprende a administrarse, a cuidarse. ¿A qué crisis sí necesito decirle al doctor? Julieta muchas veces ya incluso sabe manejar algunas de las crisis y ni siquiera nos enteramos porque tiene paciencia, tiene prudencia, corrige los síntomas, sale adelante y vamos para lo que sigue, ¿no? Ese tipo de contacto es el que se va desarrollando entre médico y paciente cuando estamos tratando sensibilización central. Entonces, en realidad no hay un especialista de fibromialgia. No. A mí me gusta decir que somos los fibromialgólogos, los que nos interesa la fibromialgia, aprendemos del tema, nos capacitamos en las novedades y que además somos doctores con una flexibilidad y una mente abierta incluso a tratamientos alternativos. Lo peor que puede hacer un médico que trata fibromialgia es descartar que hagan homeopatía, que se pongan factor de transferencia, que vayan a acupuntura, que, ojo, está aprobada en fibromialgia, que usen algunos balines, que vayan a masajes. Si el paciente se va sintiendo mejor, anoche estaba con una paciente que a pesar de que yo le he dicho que no me gusta que salga a caminar, ella terca, le hace mucho bien salir a caminar en el bosque y regresa con los talones todos tensos y el tendón de Aquiles durísimo, pero ella es muy feliz. Entonces, un médico inflexible que te castiga, que te dice que tienes que hacer las cosas de una sola manera, es un médico que no sirve en fibromialgia. Oye, esto es muy interesante. Dice San, ¿cómo puedes detectar si lo que tienes es lupus eritematoso o fibromialgia? Siempre tienes que descartar otras enfermedades inflamatorias y reumatológicas en el organismo. Entonces, en una correcta evaluación, hacemos marcadores, detectamos en tu sangre si tienes
marcadores antinucleares o tienes factor reumatoide, los vamos monitoreando. Y si eso es así, entonces trabajamos de la mano con el reumatólogo, porque ya habíamos mencionado muchas veces se enciman, hasta una cuarta parte de las ocasiones, se enciman fibromialgia y lupus. Claro. Oye, Álvaro dice, ¿qué opinas del uso de CBD para la fibromialgia? Yo viviría drogada, yo viviría monta. Muy bien. En el momento del estado actual del conocimiento de CBD es un volado, porque ahorita es un suplemento alimenticio. Es como si me dijeran, ¿qué opinas del omega 3 para tratar el déficit de atención? Te diría que teóricamente sirve y que es algo que podemos utilizar, pero que tiene que ir sumado a un tratamiento ahorita clínicamente científico y utilizado y comprobado. ¿El CBD nos va a dar medicamentos que sirvan para fibromialgia? Les prometo que sí, pero todavía no pasan los protocolos de investigación y todavía no tenemos medicamentos, ojo, medicamentos, no suplementos alimenticios que tengan como base el CBD. CBD. Oye, ¿te puedes embarazar si tienes fibromialgia? O sea, ¿es una buena idea o la vas a pasar fatal? Julieta, ¿tú tuviste síntomas? Lo que pasa es que yo me embaracé antes de empezar con estos síntomas. Okay. Ya. ¿Sí te puedes embarazar? La respuesta es un rotundo sí. El grado de incremento de estrógenos que tienes durante el embarazo hace que en el embarazo te sientas increíblemente bien, pero ahí nos vemos en el posparto porque los síntomas entre la mala calidad de sueño, el baby blue, la caída de hormonas y la dificultad propia del maternaje, nos vemos en el posparto. Claro. Oigan, esta es una buena. Dice aquí una cuentaviente, te lo voy a leer porque me asusté, pero dice que ella toma amitriptilina, sertralina, Celebrex y tramadol con paracetamol. El promedio mundial de número de fármacos que toma un paciente con fibromialgia es entre 3 y 4, porque tienes que atacar varias líneas en el tratamiento farmacológico. Entonces yo le diría a esa paciente que son medicamentos aprobados y que si no están funcionando tiene que checar con su doctor, pero el tratamiento, según las guías, está bien enviado. Claro. Bueno, Julieta, muchas gracias, querida. No, de que muchas gracias a ti. Cuando al doctor Ediberto. Háblanos a Rebeca y a mí, nosotros te sobamos. También. Te agradezco mucho, gracias, Julieta. Y dos cosas, Edilberto. Tú eres el presidente médico de la Sociedad contra la Fibromialgia en México. De la Fundación Mexicana de Lucha contra la Fibromialgia. Edilberto Peña está en la Ciudad de México, él y todo el equipo que encabeza. Es director general de CISNE, que es el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central. Es CISNE México en Facebook, en Twitter. Y ahí les va el teléfono. 51 60 55 96 o 5666 5677. Lo pongo ahorita en Twitter, pero ya saben que en martadebaile.com hay una lista eterna de todos los especialistas y doctores con los cuales trabajamos. Si alguien necesita referencia de alguno, ahí siempre lo van a encontrar y ahí están también los datos del doctor Edilberto Peña. Edilberto, un beso y un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos, Julieta. Julieta. Gracias, igual. Igualmente.